Bueno, creo que podemos ir empezando. Bienvenidos a la Academia GERT GSA. Yo soy Laura y voy a impartir esta web formativa durante la próxima hora para explicaros el funcionamiento de nuestra web y algunas novedades respecto al curso básico que ya hicimos. Si es la primera vez que os conectáis, no os preocupéis porque luego va a haber un ratillo para dudas. Y bueno, vamos a empezar primero. Os quería agradecer porque sé que ahora mismo estáis con mucho trabajo, afortunadamente, y os quiero dar las gracias por haber sacado un huequito para estar hoy con nosotros, ¿vale? Y lo primero que os queríamos comentar es quiénes somos, para los que no nos conozcáis. Somos Global, somos el GSA de Hertz en España. En el tema de alquiler de vehículos trabajamos en exclusiva para Hertz y para sus otras marcas, que son Dollar, Thrifty y Farfly. Y todos estos productos los podréis ver en la página web que os voy a enseñar ahora. Y también tenemos el alquiler de motocicletas con Hertz Ride, alquiler en países como España, Italia, Portugal, Francia y Estados Unidos. Y vacancencamper.com, que es el alquiler de autocaravanas en países como Noruega, Suecia, Islandia, Reino Unido, Alemania, Irlanda y Estados Unidos. Lo que muchos no sabéis es que además de colaborar con Hertz, tenemos otros proveedores con los que estamos afiliados, por ejemplo con Italo, que es la red de trenes de alta velocidad en Italia, Booking.com, que es la última afiliación que hemos lanzado, y MyParking, la red de aparcamientos, de alquiler de aparcamientos en estaciones de trenes y aeropuertos. ¿Vale? Ahora ya, por último, os dejo aquí nuestros datos de contacto. Como os he dicho, yo soy Laura. Yo siempre os recomiendo que cualquier consulta que queráis hacer por email hagáis al genérico, al de reservas@global-medio-gsa.com, y que llaméis siempre a nuestro teléfono genérico también, que es el 91 343 3180. Aprovecho también para invitaros a que os unáis a nuestra página de Facebook y LinkedIn. Estamos bastante activos y todo este tipo de web formativas y promociones, todo lo colgamos en la página web, ¿vale? Ahora, para enseñaros el funcionamiento de la página web, voy a quitarme la cámara para que tengáis toda la pantalla completa y luego en la ronda de preguntas volveré a mostrarme. Gracias. Bueno, esta es nuestra página web, imagino que todos la conocéis, es www.hertz-medio-gsa.es. ¿Vale? Para acceder siempre os pide un nombre de usuario y una contraseña. Me pasa mucho que me llaman a veces las agencias y me dicen, mira, es que por las tardes estoy trabajando en casa y no tengo guardados la contraseña y no sé cómo acceder. Si conocéis vuestra contraseña, si conocéis vuestro usuario y no recordáis la contraseña, tenéis que pinchar aquí donde pone contraseña importante, tenéis que poner vuestro usuario, que muchas agencias ponen el email y no hay que poner el email, hay que poner el usuario que tenéis registrado. Voy a poner yo en mi caso Global SP y le daríais a enviar el link para resetear. En este momento ya os indica a qué email ha enviado el link para restablecer la contraseña. ¿Vale? Si os fijáis aquí, a ver. Vale, es automático, veis que no tarda nada en llegar. Y simplemente abrís y tenéis un link que pinchándolo os pide que pongáis una contraseña nueva, la que vosotros queráis, ¿vale? No hace falta que tenga mayúsculas, minúsculas, podéis elegir la que vosotros queráis. La ponéis 2 veces, le dais a resetear contraseña y ya estaréis dentro de la web, ¿vale? En el caso de que tampoco recordéis vuestro usuario o como pasa mucho, que hace mucho que no entráis y parece que se os han desconfigurado los códigos, etcétera, siempre nos podéis llamar o mandarnos un correo, ¿vale? Para que sea un poco diferente de la webinar que hice en el curso básico, voy a centrarme en lo que sería un alquiler en Estados Unidos, ¿vale? Que ahora hay alta demanda y tenemos novedades que contaros al respecto. Entonces, y mientras hago la cotización, ya veis un poco el funcionamiento de la propia web. Para seleccionar la oficina de recogida podéis escribir el nombre de la ciudad en la que queréis. Voy a hacer una simulación de una ruta 66, ¿vale? Con recogida en Chicago y devolución en Los Ángeles, de aeropuerto a aeropuerto. Si escribimos Chicago, la primera oficina que nos sale ya es la del aeropuerto internacional, ¿vale?
es importante y pincháis en entregar en otra oficina, ¿vale? Y si ponéis el código YATA del aeropuerto, también os lo suele encontrar a la primera, ¿vale? Pones LAX y ya te sale Los Ángeles. Importante, lo que iba a decir antes es que os fijéis que en la parte derecha aparecen los datos de contacto de la oficina y el horario, ¿vale? Que es importante porque a veces si seleccionáis un horario en el que la oficina no está abierta, puede no daros disponibilidad o que os salga bajo petición en coche, ¿vale? Así que es importante que lo tengáis en cuenta. Vale, luego seleccionamos las fechas. En este caso voy a simular un alquiler en agosto, por ejemplo, desde el 15 al 25. Y luego los horarios de recogida y devolución. En la hora de recogida podéis poner la hora de aterrizaje del vuelo, ¿vale? Porque luego en la última pantalla vais a indicar el número de vuelo, que es lo realmente importante para la oficina, saber en qué vuelo llegáis por si el vuelo tuviese algún tipo de retraso. Vamos a suponer que el vuelo aterriza a las 14 y el día 25 la devolución, pues imaginaos que el vuelo es a las 11 de la mañana, pues si lo vais a devolver por lo menos 2 horas antes, a las 9. Luego siempre hay que seleccionar el método de pago. En el 90 o casi siempre seleccionáis prepago porque lo que queréis es que el cliente os pague a vosotros y ya vosotros, como son tarifas comisionables, cobráis vuestra comisión cuando nos pagáis a nosotros, porque os la descontamos. Y ya pincharíais en buscar. Vale, ahora os aparecen aquí todo un listado de coches. Esto es disponibilidad real en el momento de hacer la cotización. Es decir, si os dejáis seleccionar el vehículo, es que el vehículo en este momento está disponible a ese precio. Como veis, hay gran variedad de vehículos, ¿vale? Y podéis usar filtros. Vamos a suponer que este cliente quiere hacer su viaje en un SUV, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la opción de filtrar y, por ejemplo, ponemos un SUV. Y ya solo nos aparecen este tipo de vehículos, ¿vale? Se reduce bastante. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Cuando veis aquí el Chevrolet Equinox o similar, os aparecen dos precios, una tarifa básica y una tarifa complete. Y en los dos os pone aquí kilómetros incluidos ilimitados, drop-off $700 más tasas. El drop-off es el importe que hay que pagar por recoger el coche en un punto y devolverlo en un punto diferente. Y siempre es de pago directo, por eso aparecen dólares. Y pone sin franquicia. Entonces, en este caso ni siquiera vemos la diferencia entre una tarifa y otra, porque las dos van sin franquicia y con kilometraje limitado. Para saber qué diferencia una tarifa de otra, tenéis que pinchar aquí abajo en verificar inclusiones, ¿vale? Y aquí ya veis que los dos tienen la reducción de daños por colisión y robo, la cobertura de responsabilidad civil, pero la Complete tiene 3 conductores adicionales y un tanque de gasolina incluido, que significa que os dan el coche con el tanque lleno y tenéis que devolverlo con el tanque vacío. Así que aquí ya podéis ver la diferencia entre las dos tarifas. Si seguís bajando, aparece mucha más información, franquicia sin franquicia en ambos casos, supercover incluida, la supercover es como el seguro a todo riesgo, digamos, cancelación gratuita, etcétera. ¿Vale? Ahora, supongamos que el cliente quiere elegir entre varias opciones, ¿no? Os está pidiendo un presupuesto por teléfono y tenéis la opción de enviarle una cotización. Podéis enviar hasta 3 coches, podéis cotizar hasta 3 coches en un mismo documento para hacérselo llegar al cliente. Por ejemplo, vamos a seleccionar la tarifa básica, en el Chevrolet Equinox, bajamos, pinchamos donde pone compara, ¿vale? En el Nissan Rogue y en el Nissan Pathfinder. Y pinchamos aquí en visualizar y descargar presupuesto. Esto también es muy útil, a veces las agencias te llaman por teléfono y empiezan a apuntarse las inclusiones. Esto es súper útil para poder mandar un presupuesto, por ejemplo, por correo electrónico a vuestro cliente. Aparecen los datos de la cotización y luego los 3 coches seleccionados, el importe de cada una y las inclusiones de cada uno, etcétera. ¿Vale? Esto es un poco parecido a lo que sería un bono de alquiler, ¿vale? Luego lo veremos. Así que luego ya entraré más en detalle. ¿Vale? Entonces esto se descarga en PDF y se lo envías al cliente. Vale. Vale, ahora vamos a imaginar que el cliente os plantea alguna duda como, oye, es que yo tengo entendido que en Estados Unidos las oficinas de alquiler no están en los aeropuertos porque son tan grandes y no sabría cómo llegar. Este apartado es muy importante, más información.
pincháis en más información y se os abre una pantalla genérica. ¿Vale? Esto está cargado igual para todos los destinos. Lo que es muy útil es que bajéis hasta donde pone requisitos necesarios para el contrato de alquiler. Aquí pincháis y esta pantalla que se abre tiene un menú desplegable con información relativa a la oficina de recogida que habéis seleccionado. En este caso, Chicago Aeropuerto. Y si desplegamos aquí, por ejemplo, la segunda opción pone autobús de cortesía. ¿Vale? Esto es muy típico en Estados Unidos. Y ya os explicaría, ¿vale?, que hay autobuses 24 horas y que según la terminal a la que llegue el cliente tendrá que dirigirse a la parada donde aquí indique, ¿vale? Además de esta información hay otra mucha información, por ejemplo, en Estados Unidos también se sabe que hay un sistema electrónico para el pago de peajes que se llama Plate Pass. Aquí lo tenéis, sistema electrónico para el pago de peajes. También podríais encontrar aquí mucha información. Aquí os dice que pinchéis en Plate Pass y os abre otra pantalla en la que os da mucha información al respecto. Pero bueno, también el permiso de conducir, la edad mínima para conducir, etcétera, equipamiento adicional, etcétera. Este apartado es súper útil y siempre en relación a la oficina de recogida que habéis seleccionado, ¿vale? Otra cosa que os quería enseñar es que, por ejemplo, imaginemos que también le pasa a mucha gente que no está muy familiarizado con el alquiler de vehículos y no entiende, por ejemplo, esto de franquicia, ¿qué es la franquicia? ¿Vale? Aquí arriba tenéis el Helpdesk Online, ¿vale? Si pincháis, tenéis, es como las preguntas y respuestas frecuentes y podéis hacer una búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar franquicia. Y lo primero que te aparece es, ¿qué es la franquicia? ¿A cuánto asciende la franquicia de alquiler? Pues si pincháis en qué es la franquicia, ya os explica que es el importe máximo que se puede cobrar al cliente su tarjeta de crédito en caso de daño o robo del vehículo. Esto os lo explico, pero os hago hincapié que en Estados Unidos todas nuestras tarifas van sin franquicia, ¿vale? Esto a lo mejor sería útil en un destino más como aquí en Europa. Si aún así no os ha quedado claro, tenéis aquí un chat, pone chate con nosotros. Este chat está activo en nuestro horario que es de 9:30 a 1:30 y de 3 a 7. Entonces, cuando ponemos hola, por ejemplo, a la persona que ya esté llevando el chat, nos contestará y aquí es una persona real, me refiero a la que podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Vale. Bueno, hemos visto los tipos de coche que quería el cliente, las inclusiones de cada tarifa y aquí pone prueba nuestras otras marcas. Entonces vamos a ver si las otras marcas de Hertz, que son Dollar y Farfly, nos ofrecen algo con esta misma cotización. Vale, pinchamos y nos aparecen tarifas de Thrifty. Vale, mira, por ejemplo, en este caso, vale, están un poquito más caras. Este año es un poco atípico, ¿vale? Porque los precios están subiendo, bajando, ahora hay coches, ahora hay no coches, pero bueno, es lo que nos toca vivir ahora. Y en este caso nos ofrecen también Thrifty, pero vemos que no nos compensa porque es un poco más caro, ¿vale? Igualmente tenemos dos tipos de tarifa, la Full y la Platinum, y si queremos saber la diferencia entre una y otra, pincharíamos en verificar inclusiones. Y básicamente es igual que la otra, que tiene los conductores adicionales y un tanque de gasolina. Vale, visto lo visto, ahora os quería enseñar que vais a ver una diferencia grande en el grupo Q4, el Nissan Rogue o similar. Vemos que pone kilómetros incluidos ilimitados, pone sin franquicia, pero ojo, no nos pone nada del drop-off de $700 más tasas. ¿Es que con este coche no hay que pagar el drop-off? Pues efectivamente, en este coche no hay que pagar el drop-off. Y os explico. Hertz hace ya bastantes meses que decidió promocionar un poco la Ruta 66 y para ello lo que hizo fue eliminar el drop-off tanto para Hertz como para Dollar y Thrifty, para los vehículos que se recojan en Chicago Aeropuerto y se devuelvan en Las Vegas, Phoenix, Los Ángeles o San Diego Aeropuerto y viceversa. Esto es aplicable para ciertos tipos de coche. Os lo pone abajo, que son el A, B, C, D, F, el B4, el Q4, que es el que habíamos elegido nosotros, y el U, que es un descapotable. ¿Vale? Por eso, ahora que llegamos a decidirnos por un coche, yo perfectamente me decidiría por el Nissan Rogue porque me ahorro $700 y es un poco más pequeño que el Chevrolet Equinox. Entonces, ya simplemente seleccionamos el vehículo y llegamos a esta segunda pantalla en la que nos permite elegir los extras.
Normalmente los extras que se pueden seleccionar en prácticamente todos los destinos son las sillas de niños y el GPS. Y aquí viene otra particularidad de Estados Unidos y aprovecho para informaros que también pasa en Canadá. En Estados Unidos y Canadá, a fecha de hoy, no tenemos disponibilidad de GPS. Y os voy a explicar brevemente por qué. ¿Vale? En mayo del 2020, Hertz se acoge al Chapter 11, que se llama en Estados Unidos y Canadá, es que se declara en bancarrota y empieza un proceso de reorganización estructural y económica. En todo ese proceso, en mayo de 2021, no se llegó a un acuerdo con la empresa que proveía los GPS, ¿vale? Porque en el caso de Estados Unidos y Canadá era un sistema propio de Hertz, que llamábamos Never Lost, y que iba implementado en el vehículo. ¿Vale? Entonces, al no llegar a un acuerdo, aunque Hertz salió del capítulo del Chapter 11, pero tenemos esta carencia a fecha de hoy. Ahora mismo, alternativas hasta que haya una solución definitiva, tenemos que la mayoría de nuestros vehículos tienen el Apple CarPlay y el Android Auto, que os permitiría poder llevar los datos en vuestro teléfono. Es verdad que la mayoría de los vehículos lo tienen, pero no está garantizado. Y hay otra alternativa, que es una aplicación que se llama Sigic, que te lleva a tu destino sin necesidad de usar datos, ¿vale? Por eso es la explicación de que en Estados Unidos y Canadá a fecha de hoy no tengamos el GPS, ¿vale? Tenemos la silla de niños, el asiento de seguridad para niños. Si seleccionamos el asiento de seguridad para niños, ¿vale? Vemos que en la parte derecha pone tarifa 960,62 euros. Esto es lo que la agencia debe cobrar al cliente. Luego pone accesorios a pagar en destino, 98 dólares más tasas, ¿vale? Y luego pone total estimado 1.085,26. ¿Por qué pone estimado? Vale, porque lo que ha hecho es sumar la silla de niños, pasarla a euros, con lo cual nunca va a ser una cantidad exacta, pero es para que el cliente sepa en total lo que le va a costar el alquiler, con lo que paga la agencia y con lo que paga en destino. ¿Vale? ¿Vale? Para mi cotización voy a quitar la silla para seguir con la... Y entonces ya llegaríamos al siguiente paso, que es en el que introducimos los nombres los datos del conductor, ¿vale? Aquí hay una novedad que ahora os explico. Vamos a empezar, por ejemplo, vamos a poner que el cliente se llama Laura Muñoz, ¿vale? Y aquí pone email del conductor, ¿vale? Esto es una novedad y estoy viendo que las agencias tienen mucho miedo a poner el email del conductor y ponen el email de la agencia. No os preocupéis, el email del conductor no le va a llegar el bono, no le va a llegar ninguna proforma. Esto se pone para que al cliente le llegue un email para hacer el check-in online. No está disponible en todos los destinos, pero en Estados Unidos en concreto sí. Entonces, ¿en qué consiste? En que él rellena unos datos y cuando llega al mostrador ya solo tiene que enseñar su tarjeta de crédito, ¿vale? Y agiliza mucho el proceso del check-in. Para que veáis cómo funciona, ¿vale? Cuando ponéis os llega un email en el que tenéis que rellenar todos estos datos, que es lo mismo que rellenáis en el mostrador cuando abrís un contrato. Todo menos la tarjeta de crédito, la dirección del cliente, el código postal, el permiso de conducir, la fecha de caducidad del mismo, la fecha de expedición, etc. Y cuando registráis, os llega un email diciendo que ya estáis registrados y os viene toda la información del alquiler que habéis reservado. Esto le llega al cliente y os digo por qué esto es interesante, ¿vale? Además de aquí, bueno, aquí vienen los datos del itinerario, luego viene mucha información y luego al final del todo os aparece esto, que pone requisitos y cualificaciones del alquiler. Esto es muy útil y os digo por qué. Cuando un cliente firma un contrato, firma haberse leído todos estos requisitos y cualificaciones. Con lo cual, al hacer el check-in online, ya le llega a él toda esa información para que la pueda tener. ¿Vale? Es verdad que luego en las oficinas hay un código QR, lo podrán encontrar también, pero esto está bien porque él confirma haberse leído toda esta información al firmar el contrato. ¿Vale? Es una manera de agilizar el proceso de apertura de contrato y yo creo que es muy interesante. Y no tenéis que tener miedo, ya os lo digo, porque no le va a llegar al cliente ni el bono se lo vais a mandar vosotros cuando queráis, ni le va a llegar la proforma ni nada. Solo le va a llegar la información para el registro, para el check-in online y
las posibles facturas que pudiera tener una vez terminado el alquiler, por ejemplo, por el pago de peajes, ¿vale? O si le ponen una multa. Si ponéis vuestro email, os va a llegar toda esa información a vosotros. Tenéis que poner el conductor para que una vez terminado el alquiler, sea el cliente el que si tiene algún problema, vamos, el que tenga que tener la información recibida directamente de Hertz, ¿vale? Vamos a seguir entonces. Bueno, ponemos aquí, en mi caso sí que voy a... No es obligatorio, pero bueno, yo os digo que es interesante ponerlo. El teléfono del conductor tampoco es obligatorio, lo podéis poner o no. La compañía aérea no es obligatoria, pero si el cliente recoge después de un vuelo, debería ser imprescindible, porque al final para el personal de la oficina lo importante es en qué vuelo llegue y tienen en cuenta si el vuelo llega con algún retraso, etcétera. Tenéis que escribir el nombre de la compañía, por ejemplo, American Airlines, y luego aquí simplemente suelo poner los números, ¿vale? En mi caso no lo voy a poner porque no sé un número real y me puede dar error al cerrar la reserva si me invento el número de vuelo. Y luego pone correo electrónico de la agencia. Esto es para que os llegue el bono y aparte para que, aparte de llegar aquí, va a llegar siempre a la dirección que tengamos por defecto en nuestra base de datos. Y la referencia interna, pues la que vosotros queráis, ¿vale? Vale, ya hemos rellenado los datos, lo único que es obligatorio es el nombre y apellidos del conductor y tenemos que siempre darle a afirmar haber leído el apartado más información y la política de privacidad. Le damos a reservar ahora y nos sale un error. Nos dice el formulario contiene campos con caracteres no permitidos. Los campos de nombre y apellidos no pueden contener caracteres especiales como acentos, apóstrofes, etcétera. Y en este caso tampoco se puede poner una ñ. ¿Vale? Esto es nuevo porque antes no te decía qué error había, te decía que no había coches, o sea que ya hemos adelantado algo, ya sabemos que ponemos una N en vez de una ñ y nos tendrá que dejar cerrar la reserva. Pinchamos en reservar ahora. Y ya tenemos la reserva confirmada, ¿vale? Ahora mismo os habrá llegado al email que habéis puesto el bono de... ¿Vale? Tenéis que ver ahora, os tiene que llegar el bono, llega automáticamente, ahora mismo me está dejando mal para tardar un poco más, pero bueno, ahora lo vemos y si no, siempre lo podéis ver aquí descargado en PDF. Vale, este es el bono final de presentación para el cliente, ¿vale? No tenéis que prepagar para tener el bono. El bono ya sale directamente en el momento de hacer la reserva. Aquí ya tenéis vuestra reserva confirmada a este precio, ¿vale? Y si no hay cambios, se os tiene que respetar, ¿vale? Como veis, el bono tiene bastantes páginas, ¿vale? Coberturas opcionales, requisitos para el alquiler. Esto sirve muy bien para cuando luego ya se os queje el cliente porque no llevaba tarjeta de crédito, que sepa que leyéndose el bono pone que tiene que tener tarjeta de crédito no prepago. Vale, mira, creo que aquí, ¿veis? Aquí ya me ha llegado el bono. Es lo mismo, viene aquí y también viene luego en PDF. Vale, ya tenemos la reserva confirmada. Ahora mismo nos aparecen documentos descargables, tanto el bono en español como en inglés. Y tenemos aquí en gris el EC y la factura. ¿Qué es el EC? El EC es el extracto de cuenta o factura pro forma. La genera administración al día siguiente laborable al que habéis hecho la reserva. ¿Vale? Entonces, como hoy es miércoles, mañana a media mañana ya tendré disponible el extracto de cuenta. En el extracto de cuenta que me aparece el neto que tengo que pagar por esta reserva, que como podéis ver también aparece aquí, total a pagar 821,14 porque esta agencia en concreto tiene un 12% de comisión. Y os sale el botón de pagar ahora. Podéis pagar con tarjeta Visa o Mastercard, ya sea débito o crédito de la agencia, ¿vale? En cualquier momento. Y os explico. Cuando hacéis una reserva con menos de 5 días de antelación respecto de la fecha de recogida, os obliga a pagar en el momento. Y si no, se cancela a los 10 minutos. Este es el único caso en el que nuestras reservas se cancelan automáticamente. ¿Vale? Siempre que queden más de 5 días, no estáis obligados a pagar al momento y la reserva la tenéis confirmada. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque, como os he dicho antes, este año es un poco atípico. Las tarifas son dinámicas, suben, bajan, desaparecen los coches, vuelven a aparecer. Yo siempre os digo que si veis un precio que os interesa
no cobramos gastos de cancelación, que esto es lo siguiente que os quería decir. Nosotros no cobramos nunca gastos de cancelación y la web os permite cancelar una reserva hasta unas 2 o 3 horas antes de la recogida. Eso sí, hora de aquí, ¿vale? Porque en este alquiler en concreto, que era para el 15 de agosto en Chicago, no identifica la hora de Chicago, sino la de España. Pero vamos, tú podrías cancelarla hasta el 15 de agosto, hora española, 2 horas antes de la recogida del coche. Y en ningún caso te va a cobrar ningún gasto de cancelación y no tenéis que hacer ningún trámite más. Si la reserva ya estaba pagada, se os va a hacer el reembolso, ¿vale? ¿Cuándo hay que pagar la reserva? ¿Vale? La reserva se tiene que pagar 14 días antes de la recogida del coche, ¿vale? Es verdad que en todo el tiempo que llevamos de pandemia y debido a todas las variaciones de cancelaciones de vuelos positivos en COVID, hacía muy difícil el pago con tanta antelación para las agencias y digamos que lo hemos reducido que podéis pagar una semana antes a fecha de hoy porque la reserva no se os va a cancelar, ¿vale? Yo soy la persona que normalmente reclama los pagos y 5 días antes de la recogida del coche, si no está pagada, todavía os aviso, o sea, no se cancela la reserva, ¿vale? Siempre os mando un correo e incluso os llamo por teléfono, por si se os ha pasado. Entonces es lo que digo yo, si tú haces una cotización y dentro de una semana me llamas y me dices, Laura, es que ya no me sale el coche que había visto o me sale mucho más caro, yo ahí no puedo hacer nada. Pero si tú tienes ya la reserva confirmada, que no tienes que pagarla al momento, que con pagarla una semana antes es suficiente y ya tienes ese precio confirmado, y no cobramos gastos de cancelación, no pierdes nada por hacerla, ¿vale? Pues es algo que yo siempre, en lo que hago mucho hincapié. Vale, ahora vamos a modificar la reserva, ¿vale? Nuestra reserva se puede modificar todos los campos menos el titular de la reserva y la oficina de recogida. Entonces, quiero hacer un bloqueo. Puedes hacer un bloqueo siempre que sepas quién va a ser el titular, el conductor principal del alquiler, ¿vale? Cuando damos a modificar, veis que efectivamente la oficina de recogida aparece como en gris, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso no se puede modificar, pero el resto de los datos te los deja modificar. Vamos a hacer una prueba, vamos a decir, bueno, pues en vez de Los Ángeles aeropuerto, lo vamos a devolver en el centro, ¿vale? Yo sé que hay una oficina que es la LAX C10, ¿vale? Y vamos a modificar el día un día antes, porque lo van a devolver un día antes para ir luego con un traslado al aeropuerto, por ejemplo. Modificamos lo que queremos y le damos a continuar con la modificación. Vale, vemos que nos aparece el precio, es más barato porque es un día menos de alquiler, ¿vale? Y simplemente podríamos modificar este coche o podríamos decidir que ahora queremos coger otro coche, ¿vale? Todo esto es lo que hay disponible, tú puedes seleccionar otro y te lo cambiaría. Vamos a seguir con el que teníamos, ¿vale? Continuar con la modificación. Y veis que aquí otra vez no te deja marcar el nombre del conductor, ¿vale? Completamos la modificación, ¿vale? Y entonces ya tenemos el bono modificado. Si le damos a bono, ya se ha generado el bono correctamente, ¿vale? Con el nuevo precio, etcétera. Y os aparece el nuevo importe a pagar. Si hacéis una reserva un día y la modificáis al día siguiente, no vais a ver al momento el precio no va a pagar, ¿vale? Lo vais a ver un día después. En este caso es que lo hemos hecho, digamos, en el mismo momento, entonces sí que te lo cambia. Pero si la reserva la hacéis hoy, mañana se os sube la proforma, la proforma y la modificáis mañana, tenéis que esperar al día siguiente para que la proforma se modifique, pero la reserva estará correctamente modificada. ¿Vale? Ahora, si modificáis y ha cambiado el precio, tampoco se puede hacer nada, porque puede ser que las modificaciones sí que están sujetas a cambios de tarifa, ¿vale? Y por último, si quisiésemos cancelar la reserva, simplemente pinchamos en cancelar, te dice, ¿estás seguro que quieres cancelar? Y confirmar. Ves que no pone nada de que tenga ningún tipo de gasto. ¿Vale? Bueno, así a grosso modo es un poquito cómo funciona la operativa.
¿vale? No iba a entrar en detalle, pero a lo mejor sí que aprovecho para deciros que otras dudas que tenéis muchos es la manera en la que nosotros facturamos. Nosotros facturamos en función a cómo factura Hertz a los clientes, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos una cotización nueva, seguimos en Estados Unidos, en Los Ángeles. Veis que en la ID aquí hay una ID información y te explica si tiene gastos de no-show y cómo se factura. Pone se emite autofactura de comisiones. Esta tarifa tiene gastos de no-show de 95 euros. Y en la complete pone se emite factura. Vale, cuando decimos que se emite factura significa que os emitimos una factura por el importe neto que nos habéis pagado. Eso lo podemos hacer porque Hertz no emite ninguna factura al cliente final. Solo le emite una factura si se ha contratado algún extra en destino. ¿Vale? Sin embargo, con la tarifa básica, ¿vale? Que para que os quede claro, la tarifa básica es la que ofrece Hertz al cliente final en su página web, en hertz.es. Entonces, factura como se factura, o sea, Hertz factura al cliente final. Entonces, nosotros no podemos emitiros una factura por lo que habéis pagado. Os emitimos una autofactura por la comisión que habéis ganado. Esto a algunas agencias se sorprende, pero es lo estrictamente legal. Y vosotros, con la autofactura que os enviamos por email, más el extracto de cuenta, podéis justificar el ingreso que habéis hecho, porque en el extracto de cuenta aparece desglosado el PVP, la comisión, el IVA sobre la comisión y el neto, ¿vale? Y luego la autofactura lo llamamos autofactura porque en vez de pediros a vosotros por cada alquiler que emitáis una factura de la comisión, os la hacemos nosotros, ¿vale? Vosotros cuando hacéis una reserva siempre clicáis en confirmo haber leído el apartado más información y los términos y condiciones. Ahí es donde ponemos todos, os explicamos todos estos. Nosotros, parece un poco confuso, pero todo es legal. Pero facturamos según factura Hertz al cliente final, ¿vale? Para los que no estéis muy familiarizados, cuando un cliente recoge un coche, siempre, en lo que decía, le van a pedir una tarjeta de crédito como garantía. Últimamente nos estamos modernizando, o bueno, estamos un poco más a la orden del día y cada vez hay más destinos que aceptan tarjetas de débito, ¿vale? Y Estados Unidos es uno de ellos, pero tienen una política específica. Es decir, si tenéis un cliente que os dice no tengo tarjeta de crédito, pero tengo tarjeta de débito y es un alquiler en Estados Unidos, podéis poneros en contacto con nosotros, indicarnos qué tipo de tarjeta de débito tiene y en función al tipo de coche reservado y el tipo de tarjeta de débito es posible que le acepten esa tarjeta de débito como garantía para el depósito, pero el depósito es un poco mayor. Y luego aparte tiene que saber el cliente que cuando tú dejas una tarjeta de crédito te hacen un bloqueo en el crédito, pero cuando es una tarjeta de débito te hacen un cargo, luego te lo reembolsan, pero te tienen que cargar ese importe y cuando lo reembolsan, que Hertz lo reembolsa el mismo día que devuelve el coche, a veces tardan en verlo hasta 3 y 4 semanas en su extracto bancario. ¿Vale? Pero bueno, siempre en el caso de Estados Unidos tenéis que poneros en contacto con nosotros porque hay una política que depende del tipo de coche y de la oficina, ¿vale? Porque hay oficinas corporativas, oficinas que no lo son, ¿vale? Yo ayer mismo tuve una en Hawái y le aceptaron la tarjeta de débito, además con un grupo de coche como el que habíamos visto con el Q4, con este, que es uno de los más demandados allí, ¿vale? Y luego, en cuanto al depósito que hacen en la tarjeta, no sabemos nunca el importe exacto. Siempre decimos en Estados Unidos mínimo unos $300, ¿vale? Obviamente, si Hertz lo que no hace es cobrar nada al cliente cuando recoge el coche. Cuando recoge el coche y abre el contrato siempre hace un bloqueo, coge un depósito de garantía. Entonces, imaginemos que si en vez del Q4 en la reserva de antes hubiésemos cogido el Chevrolet Equinox, que era el grupo que tenía un drop-off de $700, al cliente le van a bloquear mínimo esos $700 porque se tiene que asegurar de que cuando devuelva el coche va a tener el saldo para cobrárselo, ¿vale? Entonces, en ese caso, ya sabe mínimo que mínimo el bloqueo va a ser de $700, más luego un tanque de gasolina, etcétera. Si no tiene que pagar ningún drop-off y no tiene ningún gasto y no tiene nada que contratar en destino, es posible que sea a lo mejor, no sé, $300, que es lo que decíamos antes, pero es una cantidad que no se puede saber con exactitud.
¿Vale? Y lo que os decía, nosotros no cobramos gastos de cancelación, si la reserva estaba pagada, se os va a hacer el reembolso en la misma forma, en principio, en la que se efectuó el pago. Si lo hicisteis por tarjeta por la web, se os reembolsará la tarjeta. Si por cualquier problema no podemos haceros el reembolso a la tarjeta, os llamamos para pediros los datos bancarios, ¿vale? Pero siempre se os va a reembolsar íntegramente. Y luego, cuando el cliente no se presenta o no cumple una de las condiciones para recoger el vehículo, ya sea por la edad, el carnet caducado, que es muy típico, o porque la tarjeta no es válida, se produce un no-show. Aunque el cliente se haya presentado, se considera un no-show. Nosotros en nuestro bono ponemos que siempre se cobran gastos de no-show, de 95 euros con Hertz. ¿Vale? Pero es verdad que si Geno nos... Aquí tienes un resultado de la web. Perdonad. Pero si no, o sea, si la tarifa no, hay tarifas que no se cobran gastos de no-show, nosotros tampoco los cobramos, ¿vale? Siempre nos tenéis que informar. Oye, que este cliente no recogió el vehículo, ¿se puede recuperar el importe? Pues nosotros, según el tipo de tarifas, podremos decir si es reembolsable o no es reembolsable. Lo que, por ejemplo, en Estados Unidos no es reembolsable con estas tarifas son los días no utilizados en caso de devolución anticipada. Es decir, tú tienes el coche reservado para 20 días, pero ha ocurrido algo, hay que adelantar la vuelta y devuelve el cliente 5 días antes el coche. En el caso de Estados Unidos no son reembolsables las tarifas, es decir, que no se reembolsaría nada. Pero bueno, en el nivel básico que os hablé de otros alquileres con otro tipo de tarifa, por ejemplo en España, según el tipo de tarifa, sí podría ser reembolsable. Por eso es bastante variopinto el alquiler de coches y depende mucho del destino y del tipo de tarifa seleccionada, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, yo creo que así, a grosso modo, os he explicado, espero que haberlo dejado bastante claro cómo funciona la web. ¿Vale? Siempre ante la duda llamando, yo siempre os digo que, pues a ver, al final dependemos mucho de las oficinas. Entonces, igual que os digo que no se puede modificar el nombre, en Baleares y Canarias nos lo pueden modificar. Entonces, siempre podéis consultar con nosotros, ¿vale? Pero siempre en nuestro bono y en nuestras condiciones va a poner lo más estricto, que es que no se puede modificar ni la oficina de recogida ni el nombre del conductor. Así que, por favor, cuando vayáis a reservar a un cliente, aseguraros de que tiene la edad mínima, de que tiene el carnet en vigor, eso es súper importante. Y si tiene tarjeta de crédito, mejor. Y si no tiene tarjeta de crédito, hacernos la consulta lo antes posible. ¿Vale? Voy a aprovechar para comentar, porque a lo mejor algunos ya lo sabían, nosotros antiguamente en el estado de California decíamos que el conductor adicional era gratuito por ley. ¿Vale? Entonces, aunque en la tarifa básica no estuviese incluido, siempre os vendíamos que lo podía contratar en destino, ¿vale? Pero parece ser que esto ha cambiado y desde enero de este año también se cobra el conductor adicional en California, salvo que sean familiares directos, creo. Esto estoy un poco a la espera de que me lo confirmen, porque lo hemos visto hace poco, pero aprovecho para comentarlo si alguno lo tenía en mente, porque ya lo habíamos comentado en otra ocasión. Y otra cosa que suelen preguntar bastante en el caso de los alquileres de Estados Unidos es el permiso de conducir, ¿vale? No es necesario el permiso internacional de conducir para recoger un coche en Estados Unidos, para ningún estado. Hertz le va a dar el coche sin ningún problema. Yo llevo 12 años trabajando aquí y jamás he tenido ningún problema, recomendando siempre a los clientes que pueden ir con el carnet español. Importante que lleven el español. Si se quieren sacar el internacional, se lo pueden sacar, pero tienen que llevar los dos. ¿Vale? Es que hay como una leyenda urbana que dice que si te para la policía te pueden multar, pero yo, como os digo, llevo muchos años trabajando y jamás eso ha pasado. Pueden ir tranquilamente sin necesidad de llevar el internacional. ¿Vale? Y se puede pasar la frontera a Canadá sin problema, ¿vale? También, siempre llevando el pasaporte y avisando a la oficina de recogida. El caso de México es más complicado, pero creo que hasta un máximo de kilómetros también se podría cruzar. Todo eso en el apartado más información que os he comentado antes lo podéis encontrar, ¿vale? En cuanto al nivel, a la facturación, si se emite factura, ¿vale? Lo hemos visto antes, luego se va a colgar en la web. Y cuando es autofactura de comisiones, os la manda administración a un correo electrónico al que tengamos en la base de datos. Si alguna no lo recibís o veis que no está volcado en la página web, siempre llamándonos a nuestro teléfono os podemos ayudar al respecto, ¿vale? Y yo creo que para no daros más información, si queréis, podemos pasar a las preguntas. Dame un segundito.
voy a dejar la pantalla. Me voy a poner otra vez en presente aquí visible. Y si me queréis hacer alguna pregunta, os aviso que las preguntas se ven como muy chiquitito, que ves que ya estoy viendo aquí. Voy a intentar contestaros a todas, ¿vale? Dice, ¿dónde especifica la gasolina es lleno, lleno o lleno vacío? Vale, la tarifa Complete, que es la segunda que salía en Estados Unidos, es la única que lleva el tanque de gasolina incluido. Eso significa que es lleno, vacío. Te dan el tanque lleno y lo tienes que devolver vacío o lo más vacío que puedas. Hay agencias que no les gusta el tanque de gasolina incluido porque dicen que al final estás regalando dinero a la compañía. Pero el resto de tarifas, la básica es lleno, lleno, ¿vale? Se supone que te dan el tanque lleno y lo tenéis que devolver lleno. La política dice que tenéis que repostar a no más de 15 kilómetros de la oficina de devolución del coche y siempre guardaros el ticket, porque os lo pueden pedir, pero si no os lo piden y por error os cobran la gasolina, presentando el ticket os lo van a devolver, ¿vale? A ver. No sé si hay más preguntas. Espera. Vale, si tienes reservas hechas para Estados Unidos que les dijiste que el conductor adicional era gratis. Te digo que esto se supone que está vigente desde enero de 2022. Nosotros lo hemos descubierto hace poco y no hemos tenido ninguna queja al respecto. Si quieres podemos mirar más a fondo los alquileres en concreto, porque sí que hemos leído que familiares directos sí que lo tendrían también gratuito. Entonces, si todavía no se han efectuado estos alquileres, luego contacta conmigo y lo miramos, ¿vale? A ver, no son familiares directos. Vale, pues parece ser que en principio, espera, porque es que parece ser que en principio sí los cobrarían, pero si quieres pásame los localizadores y yo lo pregunto a la oficina, porque te digo que esto se supone que es efectivo desde enero y no hemos tenido ninguna queja al respecto. Y no nos lo han notificado y la verdad es que ni nosotros ni personal de GER propiamente de aquí lo tenía constancia, ¿vale? A ver. Son para agosto, ¿vale? Pues tú me lo mandas, me mandas los localizadores y yo hago la consulta. Porque imagino que lo habrás hecho con la básica. Si lo hicieses con la complete están incluidos, ¿vale? ¿Alquiler en África alguna diferencia? Sí. Sí, los alquileres en Estados Unidos, esta tarifa básica y complete solo la tenemos en Estados Unidos. En África dependería del país, ¿vale? Sudáfrica, por ejemplo, sí que es un destino que se trabaja bastante. Marruecos se trabaja, pero bueno, no tenemos tarifas con todo riesgo. Habría que ver el destino en concreto. Pero en lo que yo he profundizado hoy es en Estados Unidos, ¿vale? Es un destino que está muy demandado y que soléis llamar mucho preguntando, ¿vale? Pero en África, ya digo, me tienes que especificar un poco más el país. Pero bueno, donde más hacemos quizás sea en Sudáfrica, ¿vale? Si tenéis preguntas sobre otros destinos, aparte, igual que me habéis dicho lo de África, yo he hecho una cotización en Estados Unidos, pero si tenéis cualquier pregunta sobre España u otro país de Europa, podemos hacer una cotización ahora en vivo, que no hay ningún problema, ¿vale? A ver. ¿Cuánto vale el conductor adicional en California? Lo pone en mira, vamos a verlo. Vamos a ir a la web. Mira, si vamos a hacer, así lo veis cómo se hace. Tú haces una cotización en cualquier oficina de California. Porque es verdad que en Estados Unidos varían mucho, a veces hasta los precios de estado a estado. No sé si en verificar inclusiones aquí normalmente, ¿vale? El conductor adicional lo tenemos cargado, ¿vale? Son $13,50 al día hasta un máximo de $189 por alquiler. Tener en cuenta que son precios aproximados porque todo lo que sea pago en destino puede variar porque puede subir el precio. Entonces, esto siempre será aproximado. Si son 13,50, a lo mejor ha subido a 14, no va a subir a 25, pero esta información la tenéis cargada. Y si no, también se podría ver en más información, bajando hasta los requisitos necesarios para el contrato de alquiler y
conductores autorizados y adicionales, ¿vale? ¿Ves? Por ejemplo, aquí pone que está autorizado el cónyuge de titular del alquiler para alquileres realizados en California o Iowa. Vale, cónyuge es considerado, tal, todo esto es que no tendría coste. Y si ya tiene coste, te lo pone aquí abajo, que son los 13,50 que os he comentado antes, ¿vale? Parece que el precio no ha cambiado. De todas formas, te digo que es que, perdóname, pero a fecha de hoy no me han contestado a un correo que envié y no lo tengo claro, así que luego me pasas los localizadores y lo miramos en concreto, ¿vale? A ver. No sé si tenéis más preguntas. Ya os he dicho que podéis hacer preguntas sobre otro destino, si queréis, o cualquier cosa, o si os interesa el tema de Booking que os he comentado al empezar la webinar, que os he dicho que es la última afiliación que hemos lanzado. Ahora mismo podéis hacer reservas con Booking.com a través de un enlace que os mandamos nosotros y que os van a comisionar, ¿vale? A ver. Vale, estaba viendo si había algún chat también. Vale, aquí estoy. ¿Se puede contratar un todo riesgo? A ver, un todo riesgo sí, un todo incluido no. En Estados Unidos todas nuestras tarifas llevan un seguro sin franquicia, ¿vale? No se llama todo riesgo, pero funciona como tal, ¿vale? Pero es porque en Estados Unidos no existe el concepto de franquicia. Entonces, el seguro que incluimos nosotros funciona siempre como un todo riesgo. Digo que es un todo riesgo y no un todo incluido porque existen coberturas opcionales que se pueden contratar en destino, por ejemplo, y que a veces intentan vender a los clientes, ¿no? En el mostrador. Hay un seguro premium de asistencia en carretera. Eso no significa que nuestra tarifa no lleve incluida asistencia en carretera. Significa que hay uno premium que te cubre cuando es negligencia del conductor. Por ejemplo, que se deje las luces encendidas y se le acabe la batería, que se equivoque en el tipo de combustible, que se deje las llaves puestas y se le cierre el coche por dentro. Entonces, existe un seguro premium, pero no significa que nuestra tarifa no lleve incluida asistencia en carretera. ¿Vale? Entonces, en Estados Unidos no es necesario contratar un seguro superior, con el que llevan desde aquí es suficiente. Les ofrecen el seguro personal. El seguro personal es un seguro que no tiene nada que ver con el vehículo, que te indemniza a los conductores, al conductor y a los ocupantes en caso de daños personales. Pero normalmente vuestros clientes cuando contratan un viaje a Estados Unidos soléis además contratarles un seguro de asistencia, o sea, un seguro de viaje, entonces eso lo suele cubrir. Entonces es un seguro que no es obligatorio contratarlo en destino. Nada es obligatorio contratar en destino con nuestras tarifas, ¿vale? Un cliente puede recoger incluso un coche con seguro con franquicia, en el caso de los destinos los que ya franquicia, como es aquí en Europa. Aquí en Europa, en la mayoría de los países ofrecemos tarifas con franquicia o tarifas bien a todo riesgo o con franquicia reducida, ¿vale? Porque hay destinos en los que no se puede eliminar la franquicia. ¿Vale? Si queréis, os hago brevemente, para que lo veáis, una búsqueda, por ejemplo, aquí en España. ¿Vale? ¿Veis? Ponéis Madrid, sale Barajas, Atocha. Bueno, vamos a poner Barajas, vamos a dejar estos mismos precios. Vale, y aquí aparecen tarifas: prepagada 1.200 de daño, especial 2 sin franquicia, plus sin franquicia, ¿vale? Entonces, el cliente puede contratar un seguro con franquicia y quitar la franquicia en destino, o puede llevarlo con todo riesgo desde aquí. Portugal, por ejemplo, no ofrece todo riesgo, ofrece franquicia reducida a 75 euros. Islandia ofrece seguro con franquicia reducida. Entonces, al final es verdad que, aunque intentamos poner la máxima información en la página web, a veces es necesario que nos contactéis para que os lo dejemos un poco más claro, porque depende mucho del destino. ¿Vale? Pero ya te digo que en el caso de Estados Unidos, yo personalmente, si hiciese un alquiler con nosotros, no contrataría nada en destino, porque creo que va cubierto desde aquí. Cuando los clientes firman el contrato, siempre firman si les dan una opción a un upgrade, ¿no? Que ahora lo llaman mucho My Choice, ¿no? Un coche superior, etcétera. Si tiene coste, lo va a poner en el contrato. Entonces, porque muchos clientes firman, se van, y cuando vuelven a España les han cobrado algo en la tarjeta y es cuando vienen a quejarse a la agencia. Vale, decirles siempre a los clientes que si tienen un problema, si algo no les cuadra cuando han firmado el contrato, es mejor que nos avisen mientras tengan el coche. Porque cuando tú cierras un contrato
y tú has firmado que has aceptado un My Choice, que es un coche de categoría superior a razón de $40 el día, por ejemplo, que lo pone en el contrato, una vez que se ha cerrado el contrato, te van a decir que el cliente ha hecho uso del servicio y que no se puede reembolsar. Entonces, yo siempre aconsejo a las agencias, sobre todo en destinos en los que puede haber un problema por el idioma o que sí por el jet lag, que estoy muy cansado y no me entero de lo que me dicen, que ante cualquier duda, mejor siempre contacte con la agencia con el alquiler en vigor, ¿vale? Es mucho más fácil solucionar algo que cuando se ha cerrado un contrato, ¿vale? A ver. Yo creo que no tenéis más dudas, no sé si es que lo he dejado muy claro todo. También, si queréis, como vamos a... ¿Dónde se paga en destino? Ah, perdón, es que... Sí, efectivamente, cuando todo lo que no incluye la tarifa se tiene que pagar en destino, ¿vale? Por ejemplo, la tarifa complete, o sea, la tarifa complete incluye 3 conductores adicionales y un tanque de gasolina. A veces compensa coger una, o sea, coger la otra. De todas formas, eso, todo lo que no incluye la tarifa, ¿vale? Porque nosotros no trabajamos con el full credit, con esa modalidad de pago. Los clientes van a llevar siempre un bono valorado por un importe y todo lo que salga de ese valor se le va a cobrar al cliente en destino. ¿Vale? Tanto la silla de niños como en este caso el conductor adicional, como si quieren contratar el seguro premium de asistencia en carretera. ¿Vale? Y como digo yo, siempre un cliente que esté bien informado no tendría que tener ningún problema en destino y de hecho me consta que cuando las agencias llaman preguntando sus dudas luego realmente no suele haber problemas. Aprovecho, las tarjetas de crédito virtuales no sirven, ¿vale? Tarjetas sin nombre no sirven. La tarjeta tiene que ser, supongo que en esto también nos modernizaremos, pero a fecha de hoy tiene que ser tarjeta física y que ponga el nombre del conductor, ¿vale? No vale que, como tengo un conductor adicional incluido y la que tiene la tarjeta es la mujer, yo pongo la reserva a nombre del hombre y que lo garantice la mujer con su alquiler, con su tarjeta. No se puede eso, porque el contrato se firma a nombre del titular de la reserva, que tiene que ser el conductor y el que cumpla todos los requisitos. Tarjeta de crédito o débito, según especificaciones, el carnet de conducir y el pasaporte en vigor, ¿vale? A ver, que voy a ver si hay alguna pregunta más. Vale. Creo que no tenéis más dudas al respecto. Vale. Vale. Vale, pues bueno, yo veo que ya os lo he dejado todo más o menos claro. Colgaremos la presentación en Facebook, ¿vale? Tenéis el email nuestro para cualquier duda que os haya surgido, que os pueda surgir, todo esto que he comentado de California. Yo prefería decíroslo porque prefiero avisaros ahora a que tengamos un problema luego en agosto. Es verdad que tú, si has reservado con la básica, no lo pone en ningún sitio que está incluido, pero es verdad que si nos habéis llamado os hemos podido dar esa información errónea por nuestra parte, pero es que no hemos tenido constancia hasta hace un par de semanas, sinceramente. Y por eso te digo que estamos todavía a la espera de que nos contesten. Respecto a que si les dan mapas para las rutas, lo desconozco. Yo me lo apunto y lo pregunto. No me lo habían preguntado nunca, la verdad. Antes sí me trabajamos con el tema del Neverlost, que era el sistema de GPS de Hertz, y ahora como ya no tenemos esta opción, a lo mejor es posible que se juegue con esta opción de ir con mapas, pero la verdad es que no lo había ido nunca. ¿Vale? Luego, respecto a un alquiler, un cliente puede, durante su alquiler en vigor, puede decidir cambiar algo, la oficina de devolución o cambiar el número de días, etcétera. Ahora también, en el caso de Estados Unidos, cualquier ampliación o modificación que se haga, aunque os la podemos tramitar nosotros en el sentido de contactar con la oficina para informarles, si por ejemplo amplía los días de alquiler, nosotros no podemos ampliar el valor del bono. Esa diferencia de días se le cobrará al cliente, ¿vale? Y si cambia de oficina de devolución y esa oficina incurre en algún gasto de drop-off, también se le cobrará al cliente, ¿vale? E insisto en que estoy hablando en el caso en Estados Unidos en concreto, que es en lo que me he querido centrar hoy para variar un poco respecto al curso básico que dimos. Y intentaré para el próximo curso, el de expertos, que también varíe la información y comentaros cosas que también puedan ser interesantes y diferentes a las que os he comentado hoy, ¿vale? Yo, David, respecto a lo de las mapas para las rutas, te lo voy a consultar, porque no desconozco, ¿vale? No sé, poco más. En Estados Unidos todos los coches son automáticos, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta, no hay opciones de coches manuales. Y poco
y todos llevan aire acondicionado, obviamente, ¿vale? Así que nada, si no tenéis más dudas, damos la webinar por terminada. Os insisto en que agradezco que os hayáis conectado porque me consta que me han dicho varias agencias que estáis ahora con mucho trabajo, cosa que me alegra. Y os agradezco el tiempo que os habéis tomado. Y nada, a partir de ahora, cualquier duda que tengáis, ya sabéis dónde estamos, en el chat, en el email de reservas y en nuestro teléfono, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos y voy a dar por terminado la webinar, ¿vale? Muchas gracias.